El día que mi padre me presentó en público como su mayor fracaso, yo ya era la dueña de su empresa, pero él todavía no lo sabía. El sobre llegó un martes por la mañana, sin remitente, sin explicación, solo mi nombre impreso en letras oscuras y una dirección corporativa que reconocí de inmediato. Lo sostuve entre los dedos un momento antes de abrirlo, de pie junto a la ventana de mi oficina, con el café todavía echando vapor sobre el escritorio. Afuera, la ciudad empezaba a moverse, camiones, bocinas, el ruido sordo de un mundo que no se detiene a preguntarte cómo estás. Adentro, el silencio era distinto. Era el tipo de silencio que uno aprende a habitar cuando lleva años tomando decisiones solo, sin que nadie espere que las tome bien. Era una invitación, papel grueso, bordes limpios, el logo de Grupo Castellanos grabado en relieve sobre el encabezado. La ceremonia de jubilación de Rodrigo Castellanos Vega, mi padre. 27 años al frente de una empresa que él construyó desde cero y que, según él mismo repetía en cada cena familiar, era el único legado que valía la pena dejar. No los hijos, la empresa. Leí la invitación 2 veces, no porque no la entendiera, sino porque necesitaba asegurarme de que mis emociones no llegaran antes que mi cabeza. Ese era un hábito que había desarrollado con los años, leer las cosas 2 veces, respirar antes de reaccionar, no darle a nadie la satisfacción de verme desestabilizada. Lo guardé sobre el escritorio, encima de una carpeta con los documentos que había firmado 3 semanas antes. Esos documentos convertían a Grupo Castellanos en una subsidiaria de mi empresa. Mi firma estaba en la última página, la de él todavía no. Esa noche no dormí bien, no por miedo, eso lo quiero dejar claro. Era otra cosa, algo más difícil de nombrar. Algo parecido a saber que estás a punto de cruzar una puerta que no tiene regreso y que esa puerta lleva años esperándote. Me quedé un rato mirando el techo oscuro de mi cuarto, escuchando el ventilador girar despacio, y pensé en todas las veces que él había dicho mi nombre en público, con esa media sonrisa que no era cariño, sino comodidad. La comodidad de quien sabe que nadie va a contradecirlo. Decidí ir, no porque me lo pidiera nadie, no porque sintiera que le debía algo. Fui porque hay ciertas cosas que una necesita ver con sus propios ojos para poder soltarlas de verdad. Y yo llevaba demasiados años cargando algo que ya era tiempo de dejar en su lugar. Si esta historia te está llegando al fondo, dale like y suscríbete. Me ayuda muchísimo a seguir contando historias como esta. No fui de uniforme. Eso también fue una decisión consciente, igual que casi todo lo que hago. Me puse un vestido gris, corte recto, sin adornos, sin nada que llamara la atención antes de que yo decidiera llamarla. No quería entrar a ese salón y que la primera reacción fuera hacia lo que llevaba puesto. Quería que fuera hacia lo que era, que eso llegara solo, a su tiempo, sin anuncio. El auditorio de Grupo Castellanos olía a madera barnizada y a ese perfume institucional que tienen los lugares donde la gente va a ser importante durante unas horas. Flores blancas en las mesas, manteles planchados, luces cálidas que hacían que todo pareciera más solemne de lo que era. Llegué cuando el salón ya estaba casi lleno, filas de ejecutivos con trajes oscuros, socios de toda la vida, proveedores que sonreían con esa mezcla de respeto y cálculo que caracteriza a quien depende de alguien más. Gente que había crecido profesionalmente bajo la sombra de mi padre, que había aprendido a leer sus silencios y a aplaudir en el momento exacto. Nadie me reconoció al principio. O si lo hicieron, no dijeron nada. Me moví entre las mesas con calma, sin buscar a nadie con la mirada, sin detenerme más de lo necesario. Encontré un lugar al fondo, casi pegado a la pared, cerca de una columna que me daba una vista completa del escenario, sin exponerme demasiado. Me senté, puse el bolso sobre las piernas y esperé. Siempre había sabido esperar. Es una de las pocas cosas que le agradezco a todo lo que viví, que me enseñó que el tiempo, bien usado, no es paciencia, es estrategia. Mi padre aún no había salido al escenario, pero yo podía sentir su presencia en el ambiente, en la forma en que los meseros se movían más rápido, en cómo los grupos de conversación se reorganizaban sutilmente hacia el frente. Rodrigo Castellanos tenía ese efecto en los espacios, los ordenaba sin estar en ellos, y yo, sentada al fondo con mi vestido gris, pensé que eso era exactamente lo que iba a cambiar esa noche. Mi padre subió al escenario y lo primero que hizo fue reírse de mí delante de 200 personas. No fue un accidente. Rodrigo Castellanos no tenía accidentes.
Todo lo que hacía en público estaba calculado con la precisión de alguien que lleva décadas manejando salas llenas de gente. Subió despacio, con esa seguridad que da el poder cuando uno lo ha sostenido tanto tiempo que ya no recuerda cómo se siente sin él. Estrechó manos, recibió aplausos, se acomodó frente al micrófono con una sonrisa ancha que yo conocía demasiado bien. Era la sonrisa de los discursos, la que no llegaba a los ojos. Empezó hablando de la empresa, de los años, de los sacrificios, palabras grandes, bien puestas, el tipo de frases que suenan a verdad aunque no lo sean del todo. La sala lo escuchaba con esa atención respetuosa que se le da a alguien que uno sabe que tiene el control. Yo le escuchaba desde el fondo, con las manos quietas sobre el bolso, respirando despacio. Entonces llegó el momento. Siempre hay un momento en los discursos de mi padre donde el tono cambia, donde la voz se suaviza un poco y la sonrisa se vuelve más cómoda, más doméstica. Es cuando habla de la familia, no porque le importe más, sino porque sabe que ese es el terreno donde la gente baja la guardia y ríe más fácil. Mencionó a mi hermano Andrés primero. Lo llamó disciplinado, enfocado, el tipo de persona que entiende que los negocios no esperan. Andrés, sentado en primera fila, inclinó la cabeza con esa modestia actuada que también había heredado de él. Luego habló de mi madre, breve, 2 frases, el reconocimiento mínimo que se le da a alguien que siempre estuvo, pero nunca fue el centro. Y después, con esa pausa que yo ya anticipaba como se anticipa el frío antes de que llegue, dijo mi nombre. Valentina, dijo, y alargó la vocal del final justo lo suficiente para que sonara a algo entre ternura y lástima. Siempre fue más soñadora que práctica, más artista que empresaria. Le damos crédito por intentarlo. Hubo risas, suaves, rápidas, el tipo de risas que la gente suelta cuando no sabe exactamente de qué se ríe, pero el ambiente lo pide. Nadie me buscó con la mirada, o casi nadie. Yo no me moví, no cambié la expresión. Mantuve los ojos en él con esa calma que no es indiferencia, sino algo mucho más profundo. La calma de quien ya no necesita defenderse, porque lo que tiene no se puede quitar con palabras. Lo que sentí en ese momento no fue rabia, fue algo más parecido a la claridad. La misma claridad que siento cuando cierro una negociación difícil y sé exactamente qué va a pasar a continuación, porque yo sabía algo que nadie en ese salón sabía todavía, y eso cambiaba el peso de cada palabra que él estaba diciendo. Lo que nadie en ese auditorio sabía era que 3 semanas antes yo había firmado la adquisición más importante de mi carrera, y que esa adquisición tenía el nombre de mi padre impreso en cada página. No fue algo que planeé de un día para otro. Llevaba más de 2 años estudiando la situación financiera de Grupo Castellanos, no por obsesión, sino porque era lo que indicaba el mercado. La empresa había crecido mucho en los primeros años, pero llevaba 3 ejercicios consecutivos con números que preocupaban a cualquiera que supiera leerlos. Deuda acumulada, contratos vencidos sin renovar, una estructura directiva que dependía demasiado de una sola persona, de él. Y cuando esa persona anuncia que se va, todo lo que sostenía empieza a moverse. Mi empresa, que había construido desde cero durante 8 años sin un solo peso de inversión familiar, sin un solo contacto heredado, sin que nadie me abriera una puerta que yo no hubiera tocado primero, tenía la solidez que Grupo Castellanos había perdido, y tenía algo más importante todavía. Tenía liquidez real, socios estratégicos en 3 países y una reputación construida en silencio, ladrillo a ladrillo, sin discursos y sin aplausos. La oferta de adquisición la presenté a través de mi directora financiera, Camila Restrepo Díaz, una mujer que en una sala de negociación vale más que 10 abogados juntos. Se reunió con el Consejo de Grupo Castellanos en 2 sesiones. Mi nombre no apareció hasta la 3ª reunión, cuando los números ya habían hecho el trabajo por mí. Para entonces, el Consejo ya había dicho que sí. Mi padre no estaba en esas reuniones, estaba en su proceso de jubilación, ocupado con ceremonias y homenajes, convencido de que la transición estaba en manos de Andrés. Lo que no sabía era que Andrés llevaba semanas en conversaciones paralelas con Camila, no para bloquear la operación, sino para entenderla, y que al final había firmado también. Eso era lo que yo cargaba esa noche mientras él decía mi nombre con esa media sonrisa cómoda. Cada palabra suya caía sobre algo que ya no podía sostenerse, como alguien que sigue empujando una puerta sin saber que del otro lado ya no hay nada que ceda porque la estructura entera ha cambiado, y todavía faltaba que alguien se lo dijera.
Hubo una noche, hace exactamente 8 años, en que estuve a punto de rendirme. No de manera dramática, no de golpe. Fue algo más silencioso y por eso más peligroso. Era tarde. Estaba sola en un cuarto pequeño que rentaba cerca de la universidad, con una computadora vieja encima de una mesa que cojeaba de una pata, y los números del proyecto que había lanzado sin decírselo a nadie no cerraban. Llevaba 3 semanas sin dormir bien. Llevaba 3 semanas comiendo lo que alcanzaba y trabajando lo que quedaba. Y en ese momento, en ese cuarto que olía a café frío y a papel impreso, pensé en llamarle a mi padre. No para pedirle dinero, eso nunca lo hice, en ninguna etapa de mi vida. Lo pensé porque necesitaba escuchar una voz que me dijera que tenía sentido seguir, que lo que estaba haciendo valía algo aunque todavía no se viera. Agarré el celular, busqué su nombre en la pantalla y lo tuve ahí, iluminado, durante casi 1 minuto completo. No marqué, porque supe, con esa certeza que no necesita explicación, que no iba a recibir lo que estaba buscando. Que lo más probable era escuchar algo parecido a lo de siempre, algo razonable en la superficie, pero que por dentro cortaba diferente. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa y volví a los números. Esa noche no los resolví, pero tampoco me fui a dormir. Me quedé ahí, en ese cuarto pequeño con la luz amarilla del foco viejo, y empecé a escribir en una hoja todo lo que tenía. No lo que me faltaba, lo que tenía. Un producto funcional, 3 clientes pequeños que ya habían pagado, una idea que resolvía un problema real, y la capacidad de seguir, aunque nadie más lo viera todavía. Guardé esa hoja durante años. La guardé no como recuerdo, sino como prueba. Prueba de que hubo un momento en que todo dependía de si yo decidía creer en lo que estaba haciendo o no, y que elegí creer. No porque tuviera señales claras de que iba a funcionar, sino porque era lo único que tenía que era completamente mío. Mi padre nunca supo nada de esa noche. Y esa es la parte que más me costó entender con el tiempo, que no todo lo que uno construye necesita ser visto por las personas que uno quisiera que lo vieran. A veces el trabajo más importante ocurre en los lugares más pequeños, sin testigos, sin aplauso, sin que nadie anote tu nombre en ningún lado. Lo entendí del todo mucho después, cuando ya no lo necesitaba entender para seguir adelante. Esa plataforma que empecé en ese cuarto pequeño tardó 2 años en generar ingresos reales. No fue un camino limpio ni ordenado. Hubo errores que me costaron tiempo y dinero que no tenía. Hubo socios que se fueron en el momento menos indicado. Hubo semanas en que dudé de cada decisión que había tomado y me pregunté si no habría sido más fácil aceptar el camino que mi padre tenía trazado para mí, entrar a la empresa familiar, aprender lo que él quería enseñar, convertirme en la versión de mí misma que encajaba en su historia. Pero cada vez que llegaba a ese punto, recordaba algo. Recordaba la noche en que Rodrigo Castellanos me explicó con toda la calma del mundo por qué mi proyecto no tenía futuro. Fue en la cocina de la casa familiar, un domingo por la tarde. Yo tenía 23 años y acababa de lanzar la primera versión de la plataforma. Estaba emocionada de una forma que no había sentido antes, esa emoción limpia que da crear algo desde cero y verlo funcionar por primera vez, aunque sea de manera imperfecta. Se lo conté mientras él tomaba café. Le expliqué el modelo, los clientes que ya tenía, la dirección que quería darle. Hablé durante varios minutos seguidos, más de lo que hablaba normalmente con él, porque sentía que esta vez tenía algo concreto que mostrar, algo que no podía ignorar fácilmente. Él me escuchó, eso hay que reconocérselo. Escuchó hasta el final, con la taza en la mano, mirándome con esa expresión que yo confundía de niña con atención y que con los años aprendí a leer mejor. No era atención, era evaluación. La misma cara que ponía en las reuniones cuando alguien le presentaba una propuesta que ya había decidido rechazar antes de escucharla. Cuando terminé, hubo una pausa corta. Luego dejó la taza sobre la mesa y me dijo que los proyectos bonitos los construyen personas que no tienen que rendir cuentas reales, que el mercado no perdona el idealismo, que si quería aprender de negocios de verdad, la puerta de Grupo Castellanos estaba abierta, pero que esos experimentos suyos, así los llamó, esos experimentos, tarde o temprano llegan a la misma pared. No discutí, no tenía sentido discutir. Me levanté, recogí mis cosas y me fui.
y en el camino de regreso a mi cuarto, con el sol bajando y la ciudad haciendo ese ruido constante que no distingue entre los que van bien y los que van mal, tomé una decisión que no le anuncié a nadie. Iba a construir algo tan grande que algún día ese mercado que él conocía tan bien iba a tocar mi puerta. No la de él, la mía. Y eso fue exactamente lo que pasó. Solo que cuando finalmente ocurrió, él todavía no lo sabía. La persona que me ayudó a entender todo esto no fue un mentor, no fue un socio, no fue nadie que yo hubiera buscado. Fue una mujer que casi no noto esa noche en el auditorio, sentada en la tercera fila, con una chaqueta oscura y una atención en los ojos que no encajaba con la expresión tranquila del resto de su cara. La doctora Amparo Fuentes Ibarra no era el tipo de persona que llama la atención en un salón. No necesitaba hacerlo. Tenía esa cualidad extraña que tienen muy pocas personas, la de ocupar exactamente el espacio que necesitan sin pedir permiso y sin disculparse por ello. La conocía desde hacía 3 años, desde que nos habíamos sentado en lados opuestos de una mesa de negociación en una reunión que duró casi 6 horas y que terminó con un acuerdo que ninguna de las dos esperaba cerrar ese día. Esa tarde, al final de la reunión, mientras el resto del equipo recogía papeles y desconectaba laptops, Amparo se había quedado un momento más. Me miró con esa calma que era ya su manera de comunicar lo que no decía en voz alta, y me dijo una sola cosa. Me dijo que había muy poca gente que llegara a esa mesa sabiendo exactamente lo que valía lo que traía, que era más difícil de lo que parecía, y que no lo perdiera. No era un elogio fácil. Amparo no daba elogios fáciles. Era presidenta del consejo directivo del grupo empresarial más importante del sector. Una mujer que había construido su posición durante décadas en un entorno que no le había puesto las cosas sencillas, y que tenía la costumbre de medir las palabras con la misma precisión con que medía los números. Cuando decía algo, lo decía porque era verdad y porque importaba. Esa noche en el auditorio, mientras mi padre terminaba su discurso y el salón empezaba a relajarse en ese murmullo suave que sigue a los aplausos, la vi mirarme. No fue una mirada larga. Fue el tipo de contacto visual que dura menos de 2 segundos, pero que lleva dentro más información que una conversación de 20 minutos. Asentí levemente. Ella hizo lo mismo. No hablamos en ese momento. No era necesario. Pero yo supe, con esa misma certeza que me había acompañado en las decisiones más importantes de mi vida, que algo estaba a punto de ocurrir, y que esta vez, a diferencia de todas las veces anteriores, no iba a ocurrir en silencio. Me quedé quieta en mi silla, con el bolso sobre las piernas y la espalda recta, mientras el moderador agradecía el discurso de mi padre y anunciaba un breve espacio para palabras del sector. Era el tipo de momento protocolar que en estos eventos sirve para que los socios más importantes digan algo breve, algo amable, algo que refuerce la imagen del homenajeado y luego deje paso al brindis. Amparo fue la primera en pedir la palabra. Se puso de pie sin apuro, con esa economía de movimientos que tienen las personas que no necesitan demostrar nada con el cuerpo, porque ya lo demuestran con todo lo demás. El moderador le cedió el micrófono con una inclinación respetuosa. Ella lo tomó, esperó un segundo, y cuando habló, su voz llenó el salón de una manera que no dependía del volumen, sino de algo más difícil de explicar. Era el peso de cada palabra, colocada exactamente donde tenía que estar. Dijo que quería reconocer una presencia que tal vez no todos en la sala habían notado todavía. Dijo que el sector atravesaba un momento de transformación importante y que había personas que llevaban años trabajando en silencio para dar forma a esa transformación. Hizo una pausa, no larga. Suficiente. Luego dijo mi nombre. Valentina Castellanos Reyes, directora general del grupo, que a partir del próximo trimestre integraría Grupo Castellanos bajo su estructura corporativa. El silencio llegó de golpe, no fue gradual, fue inmediato, total, como cuando alguien corta la música en una fiesta y de pronto uno se da cuenta de lo fuerte que estaba sonando. Las conversaciones que habían empezado a los costados se cortaron a la mitad. Los meseros que circulaban entre las mesas se detuvieron sin darse cuenta. El hombre que estaba sirviendo agua en la mesa del frente se quedó con la jarra en el aire, y mi padre, que tenía la copa a medio camino entre la mesa y su boca, se quedó exactamente así, inmóvil, con esa expresión que no era enojo ni sorpresa, sino algo más desconocido en él. Era la expresión de alguien que acaba de entender que la versión de la historia que tenía en la cabeza no coincide con la que acaba de escuchar.
Yo no lo miré de inmediato. Primero dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que cada persona en ese salón procesara lo que acababa de escuchar, que lo conectara con las palabras que él había dicho minutos antes, que dejara que los dos momentos existieran juntos en el mismo espacio sin que nadie los separara con una explicación cómoda. Solo entonces levanté los ojos hacia él. Lo que vi en los ojos de mi padre en ese momento fue algo que nunca había visto antes. No era enojo, no era orgullo tardío. Era el rostro de un hombre que acaba de entender que lleva años siendo el personaje principal de una historia, que en realidad era la de otra persona. Rodrigo Castellano seguía con la copa en la mano, inmóvil, como si el cuerpo le hubiera pedido permiso para moverse, y la cabeza todavía no hubiera respondido. El salón entero lo observaba sin disimulo ahora. Nadie intentaba fingir que estaba mirando hacia otro lado. La incomodidad era real, densa, del tipo que no se resuelve con una frase amable y una sonrisa. Fue Andrés el que reaccionó primero. Mi hermano se puso de pie desde su lugar en la primera fila y se acercó a mi padre con esa mezcla de urgencia y discreción que uno aprende en las familias donde las cosas importantes siempre se manejan por lo bajo. Le puso una mano en el hombro y le dijo algo al oído. Mi padre escuchó sin moverse. Luego asintió una vez, despacio, y dejó la copa sobre la mesa con un cuidado exagerado, como si depositara algo frágil que no quería que se rompiera. Me levanté en ese momento, no porque alguien me lo pidiera, sino porque era lo que correspondía. Caminé desde el fondo del salón hacia donde estaba Amparo, que me esperaba de pie con esa calma que era ya su estado natural. Le estreché la mano. Ella me la sostuvo un segundo más de lo necesario y me miró con esa expresión que yo había aprendido a leer en 3 años de conocerla. Era satisfacción, no la ruidosa, la otra, la que viene cuando algo que debía ocurrir finalmente ocurre. El moderador, que claramente no había sido informado de nada de esto, intentó retomar el control del micrófono con una frase sobre el brindis, que sonó extraña en el contexto de lo que acababa de pasar. Nadie le hizo mucho caso. Los grupos que se habían formado alrededor de las mesas ahora me miraban a mí, algunos con curiosidad, otros con esa expresión de quien está recalculando una conversación que tuvo hace 15 minutos y que ahora suena diferente. Me acerqué a la mesa donde estaba mi padre. No lo hice rápido, no lo hice con dramatismo. Caminé despacio, consciente de cada paso, consciente de que lo que iba a ocurrir en los próximos minutos iba a definir algo que ninguno de los dos había podido definir en años de conversaciones a medias y silencios que duraban demasiado. Rodrigo me miró cuando me tuvo enfrente, y por primera vez en mi vida no supe qué iba a decir. No porque tuviera miedo de su respuesta, sino porque era la primera vez que lo veía sin la armadura. Sin el discurso preparado, sin la sala apoyándolo. Era solo un hombre de más de 60 años sentado en una silla, con las manos sobre la mesa y los ojos cargados de algo que todavía no había terminado de procesar. «Papá», le dije, «solo eso». Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente, más baja, más real, menos construida que cualquier cosa que le hubiera escuchado decir en público en toda mi vida. Me dijo que no sabía que había llegado tan lejos, y luego, después de una pausa que pareció costarle algo físico, me dijo que lo lamentaba. No era el tipo de disculpa que uno planea, era el tipo que escapa cuando ya no queda energía para contenerla. Y yo lo supe. Por eso no respondí de inmediato, dejé que existiera sola, sin que yo la completara ni la redujera a algo más manejable. Luego le dije que no había llegado lejos a pesar de él. Le dije que había llegado porque en algún momento decidí que su opinión sobre lo que yo podía hacer no era un dato objetivo, era solo su opinión, y que esa diferencia lo había cambiado todo. No me contestó. Creo que no tenía cómo, pero vi algo en su cara que no había visto nunca, una rendición tranquila, no de derrota, sino de alguien que suelta algo que llevaba demasiado tiempo cargando sin darse cuenta. Me despedí de él sin abrazos forzados ni frases grandes. Un gesto simple, directo, del tipo que no necesita adornos porque ya lleva todo lo que tiene que llevar. Y me fui a buscar a mi madre. Ella estaba al margen de todo, de pie junto a una columna cerca de la salida, con las manos cruzadas y una expresión que yo conocía desde niña. Era la expresión que ponía cuando algo la afectaba profundamente, pero no iba a decirlo delante de todo el mundo.
La conocía tan bien que podía leerla desde el otro lado del salón. Me acerqué. Ella no dijo nada al principio. Me tomó las manos entre las suyas, las dos, con esa firmeza tranquila de quien lleva años queriendo hacer algo y finalmente encuentra el momento. Me miró a los ojos y me dijo que siempre había sabido, que desde el principio había sabido que yo iba a llegar a algún lugar que los demás no alcanzaban a ver todavía. Le pregunté por qué nunca lo había dicho. Bajó la mirada un momento. Luego me dijo que había veces en que uno sabe la verdad, pero no encuentra el valor para decirla en voz alta cuando más se necesita, y que eso era algo que le pesaba, que le iba a pesar siempre. No le dije que no importaba, porque hubiera sido mentira. Sí importaba mucho, pero también era verdad que ya no me definía, que esas palabras que no llegaron a tiempo habían dejado un espacio vacío que yo había llenado de otra manera, con trabajo, con decisiones, con la convicción de que uno no necesita el permiso de nadie para convertirse en lo que ya es. Le dije que estábamos bien, y lo decía en serio. Salí del auditorio cuando el brindis todavía no había empezado. El aire de afuera era fresco y quieto, completamente distinto al ambiente cargado del salón. Me detuve en el estacionamiento, junto a mi carro, sin meterme todavía. Respiré despacio, una vez, 2 veces. Pensé en el cuarto pequeño de hace 8 años, en la mesa coja, en el café frío, en el celular que no marqué. Pensé en todas las decisiones que tomé sin que nadie las viera, en los errores que no le conté a nadie, porque hubieran sido usados como prueba de algo que yo sabía que no era verdad. En los años de construir algo real en silencio, sin anuncios, sin celebraciones, sin que ninguna de las personas que más me importaban supiera lo que estaba pasando. Y entendí algo que no tiene que ver con el éxito, ni con demostrar nada. Entendí que hay una diferencia enorme entre construir algo para que alguien lo vea y construirlo porque tiene valor en sí mismo. La primera razón te deja siempre esperando algo de afuera. La segunda te hace libre desde el primer día. Yo tardé en aprender esa diferencia, pero cuando la aprendí, cambió todo. No volví a entrar. Arranqué el carro, salí del estacionamiento despacio y tomé la avenida principal. La ciudad estaba encendida, llena de ese movimiento constante que no distingue entre los que acaban de perder algo y los que acaban de soltar algo que ya no necesitaban. Yo era de las segundas esa noche, y se sentía diferente a cualquier victoria que hubiera imaginado antes. Porque resulta que el momento en que uno deja de necesitar que alguien más confirme lo que vale, no llega con aplausos ni con discursos. Llega en silencio, casi sin aviso, en un estacionamiento cualquiera, con el motor encendido y la ciudad adelante. Y cuando llega, uno sabe que ya no hay vuelta atrás. No porque todo esté resuelto, sino porque uno ya no necesita que lo esté para seguir moviéndose. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. Si la persona que más te subestimó en la vida pudiera ver exactamente en qué te has convertido hoy, ¿qué crees que sentiría? Y más importante todavía, ¿qué sentirías tú al saberlo? Déjame tu respuesta en los comentarios, me interesa leerla. Si esta historia te llegó, si en algún momento sentiste que hablaba de algo que tú también has vivido, dale like y suscríbete al canal. Cada historia que contamos aquí existe porque hay personas como tú que deciden quedarse a escucharlas hasta el final.